¿Cuándo será el tiempo que vendrá la hermana muerte y me estrechará con un abrazo firme y fuerte? Si me encontrará conforme con tu voluntad, me abrirá la puerta que me lleve a tu bondad. Laudato, 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 laudato. Pues buenos días, queridos hermanos. Estamos como todos los miércoles transmitiendo para Radio Encuentro esta colaboración de la Orden de Frailes Menores Conventuales, la provincia de México, su servidor, Fray Guillermo Aguilar. Con mucha alegría, ahora sí les puse el audio completo del tema del Laudato, porque Fray Alex, ustedes ya lo pueden conocer también en su canal de YouTube, Fray Alex, nos hizo favor de reactualizar su interpretación. Ya lo puso hace unas horas en su canal, entonces si a ustedes les gusta, él hace favor de poner incluso ahí la letra y las pisadas para todos los músicos. Les agradezco mucho que estén como todos los miércoles aquí acompañándonos, hoy que es miércoles 4 de noviembre del 2020. Les invito a que, como de costumbre, nos pongamos en la presencia del Señor haciendo nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ruego, Señor, la abrasadora y dulce fuerza de tu amor, arrebate mi mente de todas las cosas que están bajo el cielo, para que yo muera por amor de tu amor, como tú te has dignado morir por amor del amor mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, sabemos que la fiesta de todos los santos ya terminó, fue el pasado 1 de noviembre, pero que desde el miércoles pasado habíamos iniciado esta serie, que creo que nada más van a ser 2 partes para poder seguir adelante con otras temáticas que a mí me parecen muy interesantes y espero que también sean para ustedes, de este programa que yo titulé De Jeans y Zapatillas, o Santos de Carne y Hueso. Esta sería la segunda parte. Y recuerden que la intención es, a partir de esto que se volvió a poner de moda, una supuesta frase que dijo primero su santidad Juan Pablo II, después su santidad Francisco, pidiendo santos modernos, ahora con todo lo que sucedió de la beatificación de Carlo Acutis, pues se trajo nuevamente a la memoria, ¿no? El hecho de que hubiera santos de jeans y zapatillas, santos que fueran actuales. Y entonces yo hacía una aportación diciendo que, bueno, en realidad también todos los santos que tenemos en la iglesia en su momento fueron de jeans y zapatillas. Incluso, por ejemplo, el hábito franciscano, que hoy es tan característico, bueno, en el tiempo en el que Francisco lo adopta, no es sino el traje típico de una persona de campo, un traje sencillo, un traje humilde. Claro que hoy nos dice muchas cosas, claro que se ha ido espiritualizando con el paso del tiempo, pero en realidad también los mismos ornamentos sacerdotales o la vestimenta de las comunidades religiosas, en su origen, por lo general, sobre todo de las comunidades tradicionales, de las comunidades ya de más datación, son pues vestimentas propias de la época. Pero bueno, recordamos que no es ninguna intención polemizar, sino precisamente recordar algunas características de nuestros hermanos, que así como hoy podemos decir nosotros, mira, vas y te encuentras con la tumba de Carlo Acutis, y ves un muchachito que trae unos tenis y que trae unos jeans y que trae ropa deportiva, bueno, así también el resto de los santos son santos de carne y hueso, que un día decidieron amar radicalmente a Jesús y por seguir y buscar a Jesús, pues se santificaron. Pero todos ellos tienen deliciosos momentos en los cuales nos muestran la humanidad. Mi intención ahora, evidentemente, no es minusvalorar la santidad de ninguno de ellos, sino junto con ustedes darnos cuenta de que si ellos, con sus humanidades, llegaron a ser deliciosamente santos, pues también nosotros, por la gracia del Señor, en algún momento nos conceda la santificación. Así pues, vamos a arrancar. Y bueno,
La semana pasada habíamos empezado hablando de Jesús, que tenía sus amigos, que le gustaba llegar a una casa, que tenía muchos gestos deliciosos de humanidad. Vimos a María Santísima, que se preocupa mucho porque su muchacho le dijeron que anda tan apurado en las cosas del reino que no tiene tiempo ni para comer. Y así empezamos a ver distintos. Vimos a San José también, un santo al que yo quiero muchísimo y me encomiendo a él con muchísima frecuencia. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Hoy vamos a seguir adelante con nuestra revisión de nuestros hermanos santos. Y el primero, el audio de Fray Alex en cada momento que hago estas transiciones de escenas, pues bueno, se me chispotea, se me pasa y por eso ya lo están escuchando. Pero de verdad, los invito a que visiten su canal. Fray Alex es un fraile de nuestra provincia mexicana, también que el Señor ha querido dotarle de muchos dones y uno de ellos es también la música. Aparte de todo es muy generoso y no simplemente canta y ya, sino que pone siempre las letras y los acordes. Creo que puede ser un elemento muy útil para todos los que quieran, como Fray Alex, alabar a Dios nuestro Señor a través de los talentos que el Señor les ha dado en un momento determinado. Bueno, ahorita yo quisiera compartir con ustedes el siguiente santo de nuestro caminar, que sería San Pablo. Cartas desde el corazón. De verdad, a mí San Pablo me encanta, me fascina, me dice tantas cosas. Y miren, ya nada más el primer gesto de humanidad que yo quisiera resaltar en el caso de San Pablo es el hecho de que él era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que era un fariseo. ¿Por qué? Porque él en ese momento pensaba que seguir el fariseísmo era lo mejor que le podía pasar para vivir en fidelidad a Cristo, a Dios, el Dios de Israel. Lo que él no se daba cuenta es de que cuando él estaba persiguiendo a los cristianos y de esa manera pensaba que estaba dando culto al Señor, en realidad estaba, sí, viviendo con radicalidad su fe, pero le hacía falta el encontrarse con Jesús el Señor. Ya sabemos todos lo que pasó cuando se encontró con Jesús el Señor, que en el libro de los Hechos, capítulo 9, lo podemos leer. Cuando se encuentra con Jesús el Señor viene un periodo de crisis porque como que no logra entender por qué si él siempre había interpretado en un sentido y había considerado a Cristo y a los cristianos como sus enemigos, ahora de repente Dios le permite darse cuenta de que no son enemigos, sino que es el camino que tiene que hacer. Y después ya sabemos que después de ir a Arabia, irá a consultar a los apóstoles, le confirmarán en la fe que tiene y empieza a anunciar. Y es el más incansable de todos los apóstoles. Tanto así que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos como el apóstol. Cuando hablamos del apóstol, lean ustedes un texto que se refiere el apóstol, y no diga el nombre, es que es San Pablo, pese a que él no fue del grupo de los 12, y muy probablemente, aunque haya conocido a Jesús, no lo conoció desde el lado del discipulado, de los que querían aprender de él, sino que lo conoció desde los que estaban buscando en qué se estaba equivocando este maestro de Galilea para poder señalarlo y para impedir que todas las patrañas que decía se difundieran entre el pueblo de Israel. Después entenderá Pablo que todo eso contribuía a su formación y que todo eso contribuía a que entendiera mejor el mensaje de la fe. Bueno, a mí me gustan mucho, hablando de esta humanidad de San Pablo, sus cartas. Sabemos que sus cartas son un compendio de doctrina cristiana, que aparte de todo, gracias a que él las escribía, tenemos mucho conocimiento de cómo se resolvían situaciones de conflicto en la primera comunidad cristiana, entendemos de qué manera se hacía luz, cómo San Pablo seguía acompañando las comunidades, es decir, ya no estaba en Corinto, pero le seguía escribiendo a la comunidad cristiana de Corinto, ya no vivía en Éfeso, pero seguía al tanto de sus dificultades y les escribía, y muchas veces les dirá, tengan cuidado con fulanito, Alejandro me hizo mucho daño, y así va a ser. Entonces, por eso es por lo que digo cartas desde el corazón, porque no eran simplemente homilías, sino que siempre, en todas sus cartas, ustedes pueden ir a verlo, dice, esta carta la escribí yo, o dice, este saludo lo escribí yo a mi hermano. Es más, revisen, esa es mi letra y esta es mi firma. Pero también de repente les dice, se me olvidó mi manto en tal casa, se los encargo, por favor tengan cuidado con fulanito. En otro momento vamos a ver que le dice a uno de sus discípulos,
ya por favor deje sus ayunos y empieza a tomar un poco de vino para que se te asiente el estómago. Pero los invito a que de esto sigamos hablando en el siguiente corte comercial. No más comercial, en el siguiente bloque, por favor. Pues bien, hermanos, estábamos hablando de este San Pablo que escribe cartas desde el corazón. Y de manera particular, a mí me encantaría que ustedes me acompañaran en hacer una revisión así de la segunda carta a Timoteo. Timoteo había sido discípulo de Pablo, pero pues los caminos se van separando. Timoteo ya está aprendiendo y ahora le corresponde a Timoteo hacerse cargo de una comunidad. Va a ser obispo, fíjense nada más. Y entonces, mientras que Pablo seguirá su camino, su peregrinaje, Timoteo se queda en la comunidad de Éfeso. No va a ser sencillo. Timoteo es un muchacho y la gente de Éfeso es dura, es fuerte, y muchas veces lo van a maltratar. Le van a decir que él que sabe si es un muchacho y ellos ya son personas mayores, ¿qué les va a enseñar ese muchacho? Y entonces, particularmente en esta segunda carta de San Pablo a Timoteo, va a tener muchas referencias en las cuales le va a decir a Timoteo, no hombre, échele ganas, ¿cómo que se queda así nada más por esta situación? No se achique, acuérdese que usted tiene la gracia de Dios. Pero fíjense, dice en el verso 3, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Un Pablo que ora por su discípulo. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Fíjense nada más, ¿eh? Tocaban sus sentimientos y los tocaban de una forma tan espontánea y tan bonita que cuando se despidieron, pues a Timoteo claro que se le aflojaron las lágrimas y Pablo se acuerda de ellas y las valora y las agradece y se acuerda de ese gesto tan humano, tan filial que tiene Timoteo hacia Pablo. Pues evoco, repito, verso 4. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Y a mí me parece muy interesante y muy bonito que incluso desde la cultura machista y el hecho de que tantas veces se le ha acusado a Pablo de ser un macho, ¿verdad? Pablo tiene la sencillez y la sabiduría que viene de Dios de decirle así con palabras sencillas, acuérdate de quién aprendiste la fe, tu mamacita y tu abuelita te enseñaron las cosas y tú las hiciste propias, que no se te olvide. Para mí esto es un signo muy humano de una figura de San Pablo. A San Pablo siempre lo imaginamos como la espada del Espíritu que va por allá rompiendo todo lo que sea necesario romper para llevar el Evangelio, que si naufraga va a superar el naufragio, que si se tiene que enfrentar a las fieras lo va a hacer, que va a domar a los que tienen que tenerlo apresado, pero tiene gestos también tan bonitos y tan humanos como esto. Dice más adelante, por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido
de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Verso 12. Un Pablo entonces que sabe también de las pruebas que está viviendo y que muchas de ellas no serán vividas de una manera sencilla. Después todo el capítulo segundo va a ser una serie de recomendaciones. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. El mensaje del Evangelio se va transmitiendo, pero también le pide que vaya teniendo discernimiento. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Y después vendrán algunos ejemplos que ilustran a Timoteo sobre el hecho de que se debe de ser siempre perseverantes, siempre adelante. Después le hace unas recomendaciones, que evite enredarse en asuntos humanos, que evite palabrerías con falsos doctores que quieren presumir de una cosa, pero particularmente en el verso 22 del capítulo segundo le dirá, huye de las pasiones juveniles. Claro, Pablo sabe que Timoteo es joven y sabe que debe tener y guardar y hacer cuenta con lo que su juventud le pondrá a veces como obstáculo para seguir la fe. Por eso San Pablo con naturalidad y con paternidad le dirá a este que es su hijo, huye de las pasiones juveniles, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios. Y entonces, bueno, Pablo aquí también le va a estar dando muchas recomendaciones, pero de manera particular, capítulo 4, verso 9 dirá, apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas, por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troada, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. A mí, encontrarme con este San Pablo me parece un poco encontrarme con mis abuelitos, con mis papás cuando me dan un consejo, oye hijo, ten cuidado, oye hijo, aquí, o incluso con los sacerdotes mayores que cuando hemos tenido que empezar un nuevo camino, uno va, les saluda y les dice, y le hacen una serie de recomendaciones paternales, todas ellas muy bonitas. En el verso 19 escucharemos, saluda a Prisca y Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Si nosotros vamos a buscar así en las cartas de San Pablo, por ejemplo, la carta a los Gálatas es una preciosa carta en la que él mismo cuenta su vocación, seguramente nos llevaremos muchas sorpresas y entenderemos de qué manera tan exquisita, a lo largo de todos los tiempos, el mensaje del Evangelio se ha encarnado en hombres como nosotros, con sus dificultades, pero también al mismo tiempo con sus decisiones de seguir adelante. Y bueno, pues sobre esto ya se imaginarán que también muy importante es el hecho de San Pedro. San Pedro que sí, lo recordamos como la columna de la iglesia, como el primer papa, como el sucesor de nuestro Señor Jesucristo, el que le tocará dar también la propia vida por las ovejas de nuestro Señor. Sin embargo, sabemos también, por ejemplo, cuánto la presión social a este San Pedro le jugaba malos pasos. Por ejemplo, el momento en el que Jesús está siendo juzgado y se le pregunta a él por 3 ocasiones, ¿no eres tú de los que formaban parte del grupo de Jesús? Y 3 veces lo va a negar. Y lo niega incluso, dice el Evangelio, con palabras injuriosas, con improperios. Sale diciendo, yo no a ese ni lo conozco. Incluso fíjense, era una muchachita que ayudaba ahí en el servicio de casa la que hace que atenazado por el temor, tenga esta actitud. San Pedro, por supuesto, no se trata de juzgarlo. Y sabemos que después San Pedro va a tener la oportunidad de decirle también por 3 veces,
su amor a Cristo nuestro Señor. Pero fíjense cuánto podía también la presión social de repente jugarles malas pasadas a estos titanes de la fe, a estos hermanos nuestros que por supuesto que nos dan ejemplo, por supuesto que vamos a seguir, pero insisto, no es intención, por supuesto que no podría ser de esa manera el hecho de señalar o decir que, que Pedro tan humano, no, al contrario es, bueno, Pedro logró superar su humanidad, también yo, Guillermo, que muchas veces ante la presión social puedo sufrir altibajos en mi fe, también yo me puedo ver reconfortado por la gracia del Señor. Otro momento que seguramente también en algún momento hemos escuchado, pero que quizá no es tan famoso como lo que le pasó a Pedro con la triple negación, es cuando el Espíritu, preparándolo para lo que iba a venir a continuación, le permite tener un sueño. En ese sueño ve un mantel en el que hay distintos animales, de esos que el pueblo de Israel consideraba impuros, es decir, que no podían casi ni tocar los judíos. Y entonces, en el sueño, el ángel del Señor se le aparece a Pedro y le dice, levántate, mata y come. Y San Pedro le va a decir, no, jamás he comido una cosa impura. Y por 3 veces le va a decir, no llames impuro lo que el Señor ha hecho puro. Y después de que se despierta de eso, llegan y tocan a su casa y les dicen, por favor, ve a la casa del centurión romano. Es decir, ve a la casa de un hombre impuro, ve a la casa de alguien que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, los invito a que sobre esto sigamos platicando en el tercer bloque de este programa que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Preciosa, el hermano fuego que calienta quien reposa, por la madre tierra que nos nutre y nos sustenta, las flores, hierbas y todo lo que alimenta, Estamos ya en el tercer bloque, hermanos, de nuestro programa. Y bueno, estábamos hablando de cuánto a San Pedro le podía pesar la presión social y cómo el Señor, que siempre es misericordioso con nuestros defectos, fue tomándolo de la mano y acompañándolo para que creciera en esa relación y fuera cada vez más libre. Entonces se le presentan los enviados del centurión y le dicen que vaya a la casa. San Pedro logra entender que ese sueño que había tenido era un sueño que le preparaba para no llamar impuro lo que el Señor le había hecho puro. Y de hecho, el Espíritu confirmará la predicación porque también se derrama ahí en la casa del centurión romano y les ayudará a entender este mensaje. Esto no fue sencillo. Después, en el capítulo 11, vamos a ver cómo algunos le van a reprochar a Pedro diciendo, has entrado a la casa de gentiles y te has sentado con ellos, de incircuncisos. Pedro mismo tendrá que explicar a partir del sueño, pero después sabemos que San Pablo también nos dice que en algún momento él le llamó la atención a Pedro porque comía con los gentiles, pero cuando llegaron los que venían de Jerusalén se apartó de ellos y San Pablo le va a decir, Pedro, pues si ya habíamos entendido eso, ¿por qué ahorita tenemos que hacernos para atrás delante de lo que estábamos viendo? Y bueno, es una situación tan delicada que va a desembocar en el primer concilio ecuménico de la historia. En el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a descubrir cómo se reunirán y que ahí los llegados de Jerusalén van a poder hacer esta síntesis y después mandarle el mensaje a los judíos diciendo capítulo 15, versos 23 y siguiente. Por su medio les enviaron esta carta.
Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir a algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán eso mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Y entonces el problema se resolvió. Pero fíjense cómo el Señor se sirvió de la humanidad, de algo que nosotros en un momento podríamos llegar a considerar hasta como un defecto en el carácter de San Pedro, para después enseñarnos a nosotros el camino de la libertad en Cristo Jesús el Señor. Pero de que a San Pedro la presión social le jugaba mal, le jugaba mal. No es que fuera una persona que iba buscando el aplauso, no, seguramente en su corazón lo que quería era servir a Dios, pero por eso mismo de repente sentía que si tomaba una actitud en un sentido o en el otro podría resultar incómodo y alejar a los demás. El Espíritu Santo lo fortalecerá, el Espíritu Santo lo rescatará y le ayudará a ver esta nueva manera de relacionarse en libertad con sus hermanos, los hombres. Bueno, vamos a seguir adelante con otro personaje, otro santo, ¿verdad? Pero acuérdense que estamos tratando de entenderlos desde la humanidad, no simplemente desde el hecho de que son santos. A veces hemos llegado, creo yo, que esto no nos ha ayudado muchas veces como iglesia a ser más auténticos, más comprensivos de nuestra humanidad y la fragilidad de nuestros hermanos. Entonces, la figura que yo les quiero presentar a continuación es una figura muy grande de santidad, como todas las que hemos visto hasta ahora. Es una figura muy importante y que a mí me parece que por grande e importante nos puede ayudar a entender de una manera muy bonita todo lo bonito que es nuestra fe. Miren, voy a hablarles de San Antonio de Padua, no, San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia es un santo que, permítanme porque estoy recuperando, es un santo que es conocido como el padre del monacato occidental. Como se sabe que es una persona que era muy recto, una persona íntegra, una persona que con sus monjes era tan estricto que desafortunadamente hubo una ocasión en la cual ellos querían envenenarlo porque no querían seguir así. Sin embargo, también su ejemplo atrajo a muchos. Entre los muchos a los que atrajo fue a Escolástica. Escolástica, la hermana de San Benito, que él quería mucho y que era también profundamente querida por él. Tanto es así que allí en las montañas en donde ellos se apartaron para vivir, bueno, las monjas tenían su monasterio más abajo, mientras que los monjes lo tenían en la parte alta, también para evitar pues, las dicerías y de que si iban y se visitaban. Entonces, parte de la disciplina de estos hermanos es que ningún monje podía estar en el monasterio de las hermanas, ni ninguna hermana podía permanecer en el monasterio de los hermanos hasta muy tarde, precisamente para evitar los chismes, porque ya saben que pues, la naturaleza es la misma en todos lados y que desde siempre ha habido una proclividad a los chismes y a inventar cosas que no van. Se cuenta, voy a tomar el texto que se lee en la liturgia de las horas del día 10 de febrero, que es la memoria litúrgica de Santa Escolástica, la hermana de San Benito. Es un discurso que hace San Gregorio Magno hablando de Santa Escolástica, dice. Un día vino Benito, como de costumbre, y su venerable hermano bajó hacia ella con algunos discípulos. Pasaron todo el día en la alabanza de Dios y en santas conversaciones.
Y cuando ya empezaba a oscurecer, tomaron juntos el alimento. En medio de santas conversaciones, fue transcurriendo el tiempo hasta que se hizo muy tarde. Fíjense nada más, estaban tan a gusto en la sobremesa y platicando de cosas santas, de cosas de Dios, que se les pasó el tiempo. Entonces Escolástica suplica a su hermano Benito: te ruego que no me dejes esta noche, sino que hablemos de los gozos de la vida del cielo hasta mañana. Era un favor que le estaba pidiendo su hermana. Quedarse en diálogos santos hasta la mañana siguiente. Él le respondió: ¿qué es lo que dices, hermana? Yo no puedo, en modo alguno, quedarme fuera de la celda. ¿Por qué? Le había dicho que los monjes debían, la celda es la manera como se llama a su dormitorio, así como hasta el día de hoy en nuestros conventos es común decir nuestra celda, refiriéndonos a nuestros dormitorios. Y entonces Benito, fiel seguidor de su regla, dice: ¿cómo me voy a quedar fuera de mi celda en una noche? La santa monja, al oír la negativa de su hermano, puso sobre la mesa sus manos. Sabía que era muy terco, así es que no se iba a poner a discutir con él, con los dedos entrelazados, y escondió en ellas la cabeza, para rogar al Señor Todopoderoso. Al levantar de nuevo la cabeza, fíjense, ya no habló con su hermano, sino que habló con aquel que había inspirado la regla a su hermano. Al levantar de nuevo la cabeza se originó un temporal tan intenso y de rayos, truenos y aguacero, que ni al venerable Benito ni a los hermanos que estaban con él les hubiera sido posible mover un solo pie del lugar en que se hallaban. Tan fuerte fue la tormenta. No se animaban a salir. Entonces el hombre de Dios comenzó a quejarse contrariado. Dios te perdone, hermana. ¿Qué es lo que has hecho? Así como diciendo, estás impidiendo que yo cumpla la regla. Ella respondió, ya ves, te he suplicado a ti y no has querido escucharme. He suplicado a mi Dios y me ha escuchado. Ahora pues, sal si puedes, déjame y vuelve al monasterio. Fíjense nada más, esta muchacha, esta hermana de Benito, ¿verdad? Esta Escolástica. Yo sabía que no me ibas a hacer caso. Así es que si tú no me haces caso, yo le pregunté al Señor. Y él te manda ese recado. Si quieres, sal. Benito, que no había querido quedarse por propia voluntad, tuvo que hacerlo por fuerza. De este modo, pasaron toda la noche en vela recreándose en santas conversaciones sobre la vida espiritual. Y no es de extrañar que prevaleciera el deseo de aquella mujer, ya que, como dice San Juan, Dios es amor, y por esto pudo más, porque amó más. La santidad, Benito entenderá entonces que no consiste tanto en el cumplimiento puntualísimo de todas las reglas, sino en el amor. 3 días más tarde, el hombre de Dios, estando en su celda, elevó sus ojos al cielo y vio el alma de su hermana, libre ya de las ataduras del cuerpo, que penetraba, en forma de paloma, en las intimidades del cielo. Lleno de alegría por una gloria tan grande, dio gracias a Dios con himnos y alabanzas, y envió a sus hermanos para que trajesen su cuerpo al monasterio y lo enterraran en el mismo sepulcro que había preparado para sí mismo. De este modo, ni la misma sepultura pudo separar los cuerpos de aquellos cuya alma había estado siempre unida en Dios. Fíjense lo que el celo humano de Benito había impedido que le concediera a su hermana, el amor de su hermana por Benito, y la imploración a Dios permitió que se cumpliera tal y como era el deseo de esta santa mujer. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Pero después de este corte musical y regresamos a nuestro cuarto y último bloque de este programa Creciendo en Fraternidad. Bueno, pues ahorita les voy a hablar de otro personaje, evidentemente que iba a hablar de San Francisco. Y lo primero que quiero decir de San Francisco es una de las frases que cuando tuve la oportunidad de estar viviendo por mi formación en Italia, yo escuché de los hermanos italianos, que decían que, voy a intentar decirlo en italiano, aunque sea un italiano no de mucha calidad en la pronunciación, pero voy a tratar de decirlo así.
Francisco de Asís. Il più italiano dei santi, il più santo degli italiani. El más italiano de los santos, el más santo de los italianos. O sea, hoy ven los italianos a Francisco como muy suyo, como muy... Y eso es precioso porque entonces tenemos una figura de santidad con la cual no nos cuesta trabajo identificarnos, sino que al contrario podemos resaltar muchos elementos en Francisco que después ayudarán a conformar la identidad también de la patria italiana. Y por ejemplo, sabemos de Francisco que era exquisitamente humano. Tan humano que, por ejemplo, al principio él no podía estar con los leprosos. Antes de su conversión, le resultaba repugnante. De hecho, Francisco contará el hecho de su conversión como que cuando él logra vencerse a sí mismo, apearse del caballo y entonces acercarse a un leproso y en lugar de correr como era su costumbre, darle un beso y descubrir así que a quien había besado era el mismo Jesús, vamos a entender también cómo Francisco de Asís logra superar una repulsión humanamente entendible, ¿verdad? Porque todos sabemos en qué consiste la enfermedad de la lepra y que seguramente no es nada fácil de llevar el olor que desprende el cuerpo de un enfermo de lepra, pero así también entendemos cómo Francisco, por la misericordia del Señor, fue superando esta dificultad, lo cual es exquisito y es hermoso. También nos encontramos con Francisco al que le encanta la poesía y la música, le encanta cantar a Francisco. De hecho, sus biógrafos narrarán que cuando él iba por los campos, por los bosques, de repente se sentía tan emocionado que hasta agarraba dos ramitas y como si fueran un violín se ponía uno sobre el hombro y con el otro y mimaba los movimientos que se hacen con el arco y que así se ponía a cantar en provenzano, ni siquiera en italiano todavía, sino en uno de los dialectos que configurarán el italiano, también por la influencia francesa que tenía su mamá cuando hablaba con Dios y se arrobaba de amor, prefería hablar en francés, lo cual es muy bonito porque ¿con qué idioma hablaba a Dios cuando estaba emocionado? Con el idioma con el que su mamá le hablaba seguramente a Francisco cuando su mamá le decía palabras bonitas y de amor. Así como hoy, si me permiten la comparación, nosotros encontramos en casas de nuestros hermanos de Estados Unidos, que probablemente ya son segunda, tercera, cuarta generación, que a la abuelita le siguen diciendo mamá o a la mamá en lugar de decirle mom o moma, le siguen diciendo mamá, y los tíos en lugar de ser aunt o uncle, siguen siendo tío, tía, padrinos, es decir, seguimos con esas palabras tan nuestras porque son las que aprendimos desde nuestra infancia, son las que salen de nuestro corazón más que desde nuestro intelecto, más que desde nuestra cabeza. Ya eso me parece muy bonito. Pero aparte de todo, sabemos que también Francisco, que nuevamente, como San Benito, tenía que cuidar mucho a sus frailes para evitar situaciones incómodas, pues era muy estricto con relación al trato que los frailes tuvieran con las mujeres, incluso con las religiosas. Y entonces había prohibido que ninguna mujer entrara a los conventos, por respeto, para evitar malos pensamientos y también para evitar chismes. Sin embargo, había una mujer de Roma muy piadosa y que sentía mucha devoción por Francisco, y Francisco sentía mucha amistad por esta mujer, Jacoba de Setesoli. Y era tanto el cariño que sentía Francisco por Jacoba y Jacoba por Francisco, que en alguna ocasión que llegó Jacoba al convento en donde habitaba Francisco, los frailes no sabían qué hacer porque la regla era muy clara, no podía pasar, pero por otro lado sabían también del cariño que tenía Francisco por dona Jacoba. Así es que cuando fueron y le dijeron a Francisco, Francisco resuelve el problema de una manera muy sencilla. Bueno, es que ella no es Jacoba, es Fray Jacoba. Y entonces ya dándole el título honorífico de Fray, se le permite a esta mujer que pueda entrar al convento y compartir con todos los frailes. Cuentan también las crónicas que cuando Francisco ya estaba particularmente enfermo, Jacoba pudo saberlo por inspiración divina. Y entonces le preparó uno de esos dulces que tanto le gustaban a Francisco. Y eso es una cosa muy curiosa, porque de Francisco sabemos que era un hombre de muchas penitencias, que era un hombre que hacía muchos ayunos, sabemos que tenía 7 cuaresmas al año,
que a pesar de que no estuviera en Cuaresma, siempre estaba mortificando el cuerpo, pero sabemos también que Jacoba preparaba unos dulces que a Francisco le gustaban mucho. Y que Jacoba de vez en cuando se daba el lujo de darle el lujo a Francisco de mandarle los dulcecitos. Si comía uno o dos o tres, si comía la mitad y el resto se los daba al hermano León y el hermano León se los comía, no podemos saberlo. Pero sí sabemos que Francisco era famoso porque esos dulcecitos le gustaban. Un detalle muy bonito de la humanidad de Francisco. Como otro detalle pudo haber tenido también cuando en relación, por ejemplo, con su hermano Juan el Simple, Juan es conocido como el Simple porque era tan sencillo en su manera de vivir la fe y él quería ser santo como Francisco, que entonces decidió que iba a hacer todo lo que Francisco hiciera. Y si Francisco ese día se daba un tope en la frente, bueno, Juan el Simple se daba un tope en la frente. Si Francisco ese día se ponía chuecos los guaraches, pues también Juan el Simple se ponía chuecos los guaraches. Si ese día Francisco no comía, Juan el Simple no comía. Y el problema sucedió cuando en Ribo Torto, el primero de los conventos en los cuales vivieron los frailes, estaba Francisco ayunando y Juan el Simple estaba ayunando. Un día, 2 días, 3 días, no sabemos cuántos días pasaron. Lo que sí sabemos, y nos dicen las crónicas, es que una noche, cuando todos estaban descansando, el silencio de la noche se vio interrumpido por un grito. ¡Tengo hambre! ¡Es que tengo mucha hambre! Y entonces todos se despertaron alertados. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y descubren que es Juan quien no solamente tiene hambre, sino que está muy apenado porque despertó a los hermanos y los despertó pues porque tiene hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que yo quiero ser santo como Francisco y Francisco no ha comido y yo no he comido tampoco, pero yo me estoy muriendo de hambre. Y entonces el dulce Francisco llama a todos sus frailes y les dice a algunos, vayan a la huerta del vecino, métanse, corten un poco de uvas, regresen y ahorita todos nos vamos a poner a comer uvas. De esa manera enseñó que no se trataba de ofender la sensibilidad del hermano que no podía tener la misma exigencia espiritual y que más importante que esas exigencias espirituales era la fraternidad. Así es que a esa hora, no se lo digan a nadie, pero el Santo Francisco mandó a sus frailes a que se volaran las uvas del vecino y se pusieron a comer uvas a medianoche para que Juanito dejara de tener hambre y pudiera dormir. Otro momento de otra figura de santidad también muy bonita, porque el tiempo se me está agotando, es la de San Ignacio de Loyola. Ustedes ya conocen a San Ignacio de Loyola, porque a mí me gusta también mucho hablar de este gigante de la santidad de nuestra fe. San Ignacio de Loyola es un hombre, lo sabemos, duro, fuerte, estricto, con una disciplina militar. Él sabía que las órdenes tenían que ser acatadas y que tenía que ser obedecido. Y tenía un caracterazo de aquellos. Entonces, él sabe que su carácter es complicado. Él sabe que muchas veces, por su manera de conducirse, no por mala intención, sino por su personalidad, y miren, a veces, por ejemplo, uno porque está grandote, otro porque tiene la voz muy fuerte, otro porque todo, o representa una figura de autoridad, sabemos que a veces hasta el buen día la gente puede resultar ofendida. Entonces, San Ignacio de Loyola cuenta él mismo en su biografía que redactó, que cuando él tenía que llamar la atención de alguno de sus hermanos que estaban en la formación, tomaba una pera y empezaba a pelarla con un cuchillo. Y ya que había pelado la pera, se acercaba al hermano y le decía, te regalo esta pera. Después de que se la comía, le decía, ven, vamos a platicar. Pero es que Ignacio, que se había dado cuenta de que muchas veces sus hermanos podían llegar a tenerle miedo por su forma de ser o que su manera de hablar podría generar en ellos cierto alejamiento, había entendido que si antes como un padre limpiaba la pera para ofrecérsela a su hijo, entonces después del apapacho, después del gesto afectuoso, después del cariño,
el hermano estaba más dispuesto a aceptar la corrección. Si esto no es un gesto de humanidad delicioso, entonces no he entendido nada yo. Y por último, de esta serie, pero seguramente de todos los santos podríamos encontrar muchos momentos de humanidad, quiero hablar de Juan Diego y el dulce hablar. Todos hemos leído en el Nican Mopowa los relatos de la aparición de la Virgen de Guadalupe redactados en náhuatl, las palabras dulcísimas con las cuales la Virgen se dirige a Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, pero al mismo tiempo las palabras con las que Juan Diego corresponde a esta señora mía, mi niña, la reina del cielo, y le habla con una dulzura tan grande, pero si ustedes son atentos, mayor dulzura va a presentar en la tercera aparición, cuando Juan Diego, que sabía que la Señora del Cielo le había pedido ir ante el señor obispo, pero que también sabía que su tío estaba muy malito, entonces no quiso entretenerse con la señora. Sabía que si se iba por el camino de siempre, se le iba a aparecer esa Señora del Cielo, y entonces decidió dar la vuelta por otro lado. ¿Cuál fue su sorpresa cuando del otro lado le aparece también la Virgen? Y entonces Juan Diego se derrama en palabras dulcísimas, medio lisonjero, como que para que no lo regañaran. Ya sabemos que él era dulce, como los indígenas nativos de nuestro México suelen serlo en la manera en que hablan. Pero en ese momento se ve que sintió lo que siente el niño cuando lo cachan en una travesura porque se estaba queriendo ir por otro lado. Juan Diego le va a decir expresiones dulcísimas y va a ser correspondido en el amor. También los santos, cuando sienten que han hecho algo que no va muy bien, saben hablar con palabras dulces a la Reina del Cielo o al Señor de la Majestad. Queridos hermanos, deseo de todo corazón que ahora que hemos caminado a través de la historia de nuestros santos y los hemos visto que también son de jeans y zapatillas, de carne y hueso, así también podamos animarnos cada uno de nosotros, pese a nuestras dificultades, pese a nuestros límites, pese a la dureza de nuestro corazón, a caminar hacia el encuentro del Señor. Y de esta manera, alabarlo siempre y en todo lugar, porque Él es bueno con nosotros. Les invito a que juntos hagamos un Padre Nuestro y que de esta manera podamos también con palabras hermosas decirle nuestro amor al Padre de la Majestad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les recuerdo, hermanos, que seguimos confiando en ustedes y en que a través de sus apoyos, sus donativos, nos seguirán acompañando en esta misión. Yo les doy la bendición de parte de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe siempre. Amén. Los espero el próximo miércoles para seguir creciendo en fraternidad. Dios les bendiga. Paz y bien.